Hola, ¿qué tal, traders? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a la nueva sesión de esta semana. Hoy tenemos un invitado especial. ¿Por qué especial? Porque al final del día es un tema que yo en lo personal no abarco mucho, pero que sí es de mucho interés, no solamente para mí, sino que para mucha gente de la comunidad y para el público en general. Estoy hablando de un especialista en criptomonedas que él lleva 7 años como analista on-chain para capitales privados y además de ello es uno de los fundadores de Bull Trading, una empresa dedicada a trading algorítmico con inteligencia artificial. Esto es muy importante porque al final del día hoy vemos, a raíz de hace 2 años aproximadamente, que salió un boom con la inteligencia artificial y esto nos va a permitir a nosotros poder abarcar un rubro más y poder llegar a crecer muchísimo más de lo que hemos hecho. Además, es founder de Joy Genuine Leather, fabricación de artículos de piel con arte digital. Algo que en lo particular yo nunca había escuchado, pero que me llama mucho la atención. Entonces, démosle la bienvenida a Uriel Velázquez, Gracias. mejor conocido como Crypto BH. ¿Cómo estás, Uriel? Pues, Muchísimas gracias encantado. por estar aquí con nosotros. ¿Cómo te va? No, pues muy bien, encantado de conocerte, encantado de tomar esta invitación porque es abrir temas, hablar de temas, ¿no? Que son de mi interés, aunque sea de mi trabajo, pues me interesa siempre que la gente aprenda un poco más o se vea parte de lo que yo he ido aprendiendo con los años y quitar como un poquito la paja, ¿no? De todo lo que hay dentro de todos los medios que comúnmente vemos, ¿no? Exacto, ¿no? Y que al final de cuentas al hacer trading, al hablar de mercados financieros, hablamos mucho de paja, mucho humo, Claro. que lamentablemente vemos dentro de redes sociales, dentro de personas públicas, entre comillas, que nos venden, nos venden y nos venden, pero no nos enseñan. Exactamente. Entonces, me gustaría comenzar un poquito, que nos comentaras un poco más. Claro. Digo, la introducción es muy básica Claro. y creo yo que no hay mejor opción que la persona se presente como tal. Es decir, que nos platiques de tu experiencia, de tus logros, e inclusive aquí algo es muy típico Claro. de lo que platicamos, el peor error que has cometido en este negocio. Así que te escuchamos, Uriel. Claro, pues me presento, mi nombre es Uriel Velázquez, llevo ya, como te vuelvo a repetir, cerca de 7 años en cripto, quizá un poco más, conociendo, pero no inmiscuido. Pues con el paso del tiempo, prácticamente yo inicié en cripto como todos, ¿no? Con la esperanza de hacer algo de dinero extra a lo que antes hacía. Y después, para mí se volvió una profesión en el sentido de yo buscar lo que era realmente cripto, ¿no? Si te comparto, yo vengo de una experiencia mala, por lo cual yo necesitaba aprender de cripto, que tenía que ver con empezar a hacer este tipo de multiniveles en los cuales pues captaban dinero a través de cripto. Entonces, cuando se va la empresa, pues habían entrado familiares, amigos, y yo tendría que decirles por qué se había ido, ¿no? Entonces, todo este proceso fue principalmente como de, tengo que saber cómo explicarles por qué pasó esta situación, ¿no? Entonces, claro, yo empiezo a inmiscuir y pues me doy cuenta que pues precisamente era un Ponzi, ¿no? Sí, y que en los últimos años han habido muchos Ponzis, ¿no? Sí, lamentablemente hay todavía una laguna fiscal y legal muy grande con el medio de cripto. Entonces, tanto se pueden hacer muchas cosas muy buenas, como la gente está haciendo cosas muy malas, ¿no? Entonces, Sí. tiene que ver dónde caigas, principalmente. Exactamente, ¿no? Y fíjate que eso lo hemos platicado mucho en los podcasts anteriores. Eh, Hablando de trading en general, Forex, CFDs principalmente y cripto, no existe dentro de México, la TAM, una regulación que los tenga bien, ¿no? Como aquí en México la Bolsa Mexicana de Valores o el CNBV, que regula todas estas instituciones y justamente por esto es que se crean los esquemas Ponzi que hemos conocido, ¿no? Yo en lo particular, viviendo hace 3 años en Guadalajara, me enteré de dos muy grandes, que hasta yo dije, me voy de lado con lo que estafaron. Claro. Aparte de uno de ellos era un vecino mío, entonces dije, aquí ya no me gustó este tema, pero es muy delgada esa línea, ¿no? Y creo que has tocado un tema que es muy importante. A ver, la gente no entiende y no sabe cómo decir, esto sí es real, esto es falso. Sí. A tu experiencia, ¿cuál crees que sean esos puntos o esos aspectos que debería observar una persona para decir, este es un negocio no seguro, pero sí confiable?
Bueno, con el tiempo que llevo viendo este tipo de empresas, porque al final del día me es interesante ver la competencia que hay fuera y definitivamente este tipo de empresas disruptivas en las cuales te ofrecen rendimientos estratosféricos y que todavía le pagan comisión a la gente que atrae capital, pues siempre me interesa, ¿no? De saber, oye, ¿qué están haciendo de diferente? Que yo, aunque llevo con expertise y poniéndole todo el empeño, pues no puedo hacer, ¿no? Para el tipo de rendimiento y acercando la seguridad que dicen tener. Entonces, creo que principalmente lo que necesitas hacer, si se trata de inversiones en tema cripto, es saber primero qué es una criptomoneda, ¿no? Principalmente, ¿no? Porque lamentablemente pasa esto, y que pasa creo que en todas las industrias, ¿no? Vienen mercados disruptivos que prometen grandes cantidades de dinero y creo que lo primero que entra es el factor humano, ¿no? Y el factor humano pues es o miedo o avaricia, ¿no? Claro. Entonces viene la parte de la avaricia en el sentido de, oye, es una gran oportunidad que me ofrece más de lo que me puede ofrecer un banco, de lo que me puede ofrecer invertir en bienes raíces, que es como las cuestiones por las cuales se va regularmente la gente. Y cuando viene a ser algo disruptivo, pues la gente dice, oye, pues está muy innovador, muy novedoso. Y créeme que me he encontrado con muchas empresas que incluso se toman, por ejemplo, yo estaba viendo una empresa que se dedicaba a hacer yield farming y yo decía, wow, lo que están sacando en ratio-beneficio es estratosférico y ellos casi dicen que son los creadores del mercado, ¿no? Ok. Sin embargo, pues cuando te empiezas a dar cuenta, pues simplemente son el uso de estas palabras rebuscadas o tecnicismos que la gente al no entenderlos lo ven innovadores y termina cayendo Exacto. en este tipo de negocio. Entonces, sí, principalmente saber qué es, si te dicen, oye, es inversión en cripto, en qué tipo de criptomoneda, si te dicen, obviamente, que tiene a través del blockchain, ver qué es un blockchain. Y de ahí en fuera creo que también tiene que ver mucho, y no digo que no se pueda hacer, porque obviamente sí se puede sacar un buen rendimiento dentro de cripto, he vivido yo prácticamente todos estos años de criptomonedas, pero lamentablemente el hecho de llegar a sumas estratosféricas sin incluso un historial de que te muestren que ya ha sido testeado el proyecto y nada más se lanzó, pues creo que también es una parte fundamental. Digo, lamentablemente una persona que no sabe nada de cripto, lo primero que ve son números en cuanto a ganancia, no ves no ves esa parte, ¿no? El background. Y creo que sí es muy importante primero verlo antes de tomar una decisión. Así sean 5,000 pesos, así sean 1,000 pesos, o lo que te digan que puedas invertir de inicio. ¿Qué pasa acá? A ver, yo como financiero en trading, bolsa de valores y demás, al no saber de cripto, justamente voy a fijarme en lo que has dicho. ¿Por qué? Porque mi mayor fijación es en los números, Claro. en saber cuál es mi ROI, cuál es mi riesgo, entre otros aspectos. Porque, a ver, entendamos de que, como tú bien me lo dijiste antes de entrar a cámara, a ver, una criptomoneda que se fija mucho más en tecnología que en otra cosa. En trading hablamos de finanzas, de economía, Claro. de política, entre más, pero acá es mucho más la tecnología. Entonces, quisiera que nos dieras una explicación muy sencilla Claro. para entender un niño de 10 años. Claro. ¿Qué es una criptomoneda? Pues al final del día termina siendo una nueva creación de economía, ¿no? Al final del día viene siendo dinero digital. Creo que a través del tiempo nos hemos ido digitalizando o hemos ido evolucionando de dinero fiat a tarjetas de débito, dinero electrónico y ahorita el hecho de tener criptomonedas es prácticamente lo mismo en el sentido de que lo único que cambia o creo que le está dando mayor valor y es por eso que gobiernos y otros países están volviendo a ver cripto tiene que ver con el blockchain, ¿no? Que ahí es donde a mí me interesaría más que saber qué es una criptomoneda con el tecnicismo, pues es dinero digital, pero qué es lo que lo respalda. Quizás mucha gente es lo que dice, bueno, ¿cómo entro y cómo es que me mantengo en ello? Es precisamente la seguridad que hay detrás de ello, ¿no? Que aunque es anónimo, todo se ve. Prácticamente es un libro contable en el cual tú puedes meterte, ver todas las transacciones que hacen todas las personas simultáneamente todo el tiempo y considero que a través de criptomonedas es lo que te puede dar seguridad. Ok. Fíjate que eso es muy interesante. En lo particular, yo desconozco mucho este Claro. mundo de cripto, pero sí es importante para mí y la comunidad que sigue a PM Capital, ¿cuál es la finalidad de una criptomoneda? A ver,
Al principio se decía, el mito era descentralizar la economía, ¿no? Es lo que yo llegué a escuchar. A lo largo de los años, lo poco mucho que yo he investigado, si no mal me equivoco, BlackRock, tú me corregirás, lanzó el ETF. Hoy otros bancos están viendo. Apenas escuché, no me acuerdo qué economía, perdónenme, está viendo justamente para poder ya realizar pagos con cripto, pero legales dentro del país, ¿no? Entonces, Suiza. sí, entonces Suiza pues, siempre van más adelante, ¿no? Eh, pero eso es muy interesante porque se está adoptando una nueva economía que la gente, ojo aquí, la gente le tiene miedo, pero que sin darse cuenta a lo largo de muchos años, ¿qué es lo que ha hecho? Ha adoptado la tecnología como dinero. Claro. Porque, seamos honestos, mucha gente no sabe que si quiere ir a retirar más de 35,000 UDIs en su banco, pues no lo va a poder llegar a hacer porque el banco entra en un desequilibrio, ¿no? Entonces, cosa que no pasa con las criptos. ¿Por qué? Tiene que ver con este sistema mecánico de portabilidad, ¿no? Al ser dinero electrónico, pues obviamente, ¿dónde tienes tu mundo hoy en día? Pues en tu celular, ¿no? Obviamente hay como tal exchange centralizadas, como DEX descentralizados o todo lo que se le llaman wallets no custodials, que son donde puedes resguardar dinero en un USB con una clave semilla y portarlo para cualquier parte del mundo. E inclusive si se te llega a perder, con tus claves semilla las puedes recuperar sin problema. Entonces creo que tiene que ver con la portabilidad. O sea, creo que si volteamos a ver cuál es una de las ventajas mayores de las criptos, yo te diría el hecho de poder llevar tu dinero donde tú quieras, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, ¿qué lo sustenta? Te vuelvo a repetir, yo creo firmemente que lo que te sustenta es el blockchain. ¿Qué es lo que le da valor? Pues al final del día creo que también es una cuestión meramente social. No te voy a mentir, pero la usabilidad creo que es lo más importante también recalcar dentro del mercado cripto. Sí, porque digo, al final de cuentas, a ver, no está respaldado Bitcoin en nada, más que oferta y demanda, y como se rige el mundo entero. Porque el dinero fiat que nosotros manejamos y demás tampoco está respaldado. No, ya hace años. Hace años, no me acuerdo Sí, el año, que realmente se dejó de respaldar en oro, ¿no? Entonces, a pesar de que el oro es un activo refugio, no está respaldando el dinero en eso. Entonces, sí es muy interesante porque al final de cuentas, la oferta y demanda que rige al dinero es lo que va a regir el crecimiento de las criptos, específicamente hablando de Bitcoin, Sí, ¿no? exacto. Entonces, eso es bien interesante porque yo quiero entender la situación actual de los mercados financieros. Donald Trump y sus ideas Claro. tan especiales, llamémoslas, Sí. ¿cómo afectan, benefician, perjudican a las criptos en este caso? Sí tiene, Donald Trump al ser un personaje ya dentro del mercado cripto, sí tiene voz y voto en algunas cuestiones, pero también lo que me he dado cuenta que ha ido perdiendo el poder por este dinamismo de cambiar de parecer con el paso del tiempo, ¿no? Obviamente, por ejemplo, escuchaba que ayer se esperaba un discurso entre Elon Musk y Donald Trump y que iba a afectar al precio del mercado, pero yo creo que yo soy más fiel creyente de que los sucesos económicos que están pasando conforme a personajes ya cada vez empiezan a impactar más y tienen que ver más con la usabilidad y todo lo que venga a través de los gobiernos, ¿no? Eh, tema de regulación, tema de la cuestión de, por ejemplo, hablamos un poco de El Salvador, el hecho de que empezó a activar ya su energía fotovoltaica para empezar a minar. Todas esas cuestiones yo siento que son cuestiones de mayor impacto y de ahí en fuera creo que tienen que ver más con cuestiones de programación y código, ¿no? Por ejemplo, durante mucho tiempo me he pasado estudiando algo que yo le llamo fenómenos de mercado, que tienen que ver una serie de cosas en específicas que en conjunto hacen que el precio explote, ¿no? Claro. Entonces, si a mí me preguntas por qué Bitcoin ha estado subiendo, por qué ha estado pasando todo esto y por qué, hacia dónde puede ir Bitcoin, creo que uno, acabamos de pasar el halving el año pasado, ¿no? Siempre sea, no sab bueno, sí sabemos por qué, que tiene que ver con el halving, que es la reducción de la mitad de la demanda para minería o pago de minería que se va descontando cada 4 años, ¿no? Entonces, este halving lo que hace es hacer la reducción del pago de recompensas por bloque,
lo que hace que, pues, por oferta y demanda, prácticamente los mineros lo que buscan es deshacerse de sus bitcoins, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque les va haciendo cada vez menos costeable. Y ahora, si me preguntas, que es como dato extra, ¿por qué El Salvador hasta ahorita está entrando? Si ya sabía que era una buena inversión Bitcoin, tiene que ver porque antes una persona en su computadora podía minar y podía ganarte el bloque para el pago de la recompensa con una computadora de escritorio de su casa, conforme a la minería prácticamente la granja que tiene ahorita El Salvador, que ha de ser enorme, ¿no? Entonces, tiene que ver principalmente con ese tipo de fenómenos. Está la gente ahorita está principalmente la gente buscando digitalizarse también. Creo que también la pandemia fue un punto inflexivo para digitalizarnos. Entonces, esta integración de todo este tipo de fenómenos son lo que ahorita le está dando el valor que está teniendo Bitcoin, ¿no? Claro, y a raíz de eso lo platicábamos desde la primera sesión. Claro, A raíz de la pandemia, la gente comenzó a buscar nuevas fuentes de ingresos. claro. Y yo le he repetido miles de ocasiones, a ver, si no aprendieron de la pandemia a buscar nuevas fuentes de ingreso y se siguen conservando, se me fue la palabra, pero con una sola fuente de ingreso, que es el trabajo, a ver, la pandemia no sirvió de nada para ustedes. Claro. Entonces, en ese tiempo, dato de México del INEGI, es uno de cada 1,000 personas en México invertía dinero. Hoy por hoy, 7 de cada 100 invierte dinero. Claro. Digo, no es una diferencia muy grande a comparación con Estados Unidos, por ejemplo, que 7 de cada 10 invierten, o 6 más o menos, pero muchos están ya adoptando nuevos modelos de inversión. En México hay modelos de inversión con casas de bolsa como Finamex, GBM, entre otras, y están ya empezando a adoptar, ahora sí, las criptomonedas, Sí. ¿no? Entonces, eso es muy interesante y en lo particular, yo utilizo mis cripto no para hacer trading, sino para pagos, recibos, envíos y demás. Sí. Entonces, sí es muy importante y me gustaría que les dieras un consejo a todas las personas que nos pueden ver. ¿Cómo pueden entrar de una manera no riesgosa, entre Ok. comillas? Pues creo que la forma más fácil de no entrar a una... Bueno, es que siempre hay un riesgo, ¿sabes? Sí. Creo que hablar de una inversión sin riesgo no existe, pero si me lo preguntas en criptomonedas, creo que la forma menos riesgosa, aunque sí conlleva un riesgo porque el exchange se puede ir, y ha pasado con lo que se le llaman los SEX, sería empezar con un SEX centralizado. Por ejemplo, si hablas aquí en México, podríamos empezar con Binance, con Bitso, que es muy dinámico para... Eso es caro, eso suele ser caro. Es caro, son muy caros, no te voy a mentir, pero para una persona que esté inmiscuida en el cripto, empezar a comprar las primeras monedas que están listadas dentro del CoinMarketCap y que tienen renombre, pues pudieras empezar a comprar un poco de Bitcoin, como siempre lo he dicho. Digo, ya no es una inversión, yo considero que es más un fondo de refugio seguro conforme a economías, pero puedes empezar a comprar Bitcoin, Ethereum, un poco de XRP. Son monedas que se han mantenido vigentes y creo que no, su intención no es irse, ¿no? Ya están para quedarse. Por todo el nivel de infraestructura y todo el nivel empresarial que manejan, porque también considero que muchas de las criptomonedas que se han creado o las que están en el top, la mayoría funcionan como si fuera una empresa. O sea, Claro. yo podría ver como un startup de una empresa. Sí, no, porque al final de cuentas son startups, ¿no? Sí. Son fintech, bueno, no, más startups, que realmente se han enfocado en crear la digitalización de una moneda Uh-huh. a base, no sé qué, no me pregunten. Si ustedes lo saben, déjenlo en los comentarios. Bueno, Pero sí es muy importante que entendamos ese trasfondo. O sea, para yo meterme dentro del mundo cripto, necesito entender ese trasfondo, ¿no? exactamente. Hoy por hoy estoy comenzando a crear un portafolio a nivel personal y para algunos inversores que tengo de cripto. Pero yo se los he dicho, a ver, hasta que yo no entienda el 100%, no voy a hacer nada. O sea, los puedo ir armando conforme voy entendiendo y voy ideando el portafolio con rendimiento, con estabilizadores, entre otras cosas. Pero tú, por ejemplo, con los años de experiencia que tienes, ¿cuáles crees que sean las 3 criptomonedas en las que tengamos que tener un enfoque o el ojo en ellas para poder decir, bueno, con esta puedo comenzar un poco a invertir? Ok, yo considero, bueno, definitivamente el Bitcoin.
o sea, verlo como si fuera la cadenita de oro que te regaló la abuelita. El papá de los Y pollitos. nunca la vas a vender. O sea, yo diría, empieza por Bitcoin. De ahí yo creo que no es una moneda especulativa, pero te puedes familiarizar, como tú hablabas, ¿no? De la cuestión de pagos, de usabilidad, de todo esto. USDT, pues obviamente está para quedarse también, yo creo. Entonces, el hecho de también transaccionar, no solamente verlo como inversión, creo que la gente lo necesita hacer, porque es algo que va a llegar. O sea, yo tengo amigos que no están inmiscuidos, nunca han invertido en cripto. Ellos siguen errados en que, pues, es muy volátil, que tiene un nivel de riesgo alto, qué sé yo, pero sus trabajos ya los están forzando, ¿no? Por ejemplo, tengo un amigo que tiene una empresa de suplementos y su materia prima la exporta de China. Entonces, yo ya cada mes le tengo que estar mandando el USDT a su productor de materia prima porque tiene que ver ya, o sea, es su forma más fácil para mandar dinero. Claro. En cuanto a fees es más rápido, más económico, entonces tiene menos problemas legales. Entonces, yo creo que serían esas dos. Y de ahí en fuera, creo que también tiene que ver mucho con monedas que sean multicadena. ¿En qué sentido? Monedas que de alguna forma funcionan como puentes para entrar a otro tipo de mercados, ¿no? Ahorita, pues tú sabes, hay muchos mercados como lo de los NFTs, mercados Ajá. de DeFi, mercados de capa uno. Tampoco lo conozco. Ahorita empezamos, si hablamos un poco de tendencias, en este momento yo creo que sería bueno que la gente que nos está viendo busque todo lo que sea Real World Access, que tiene que ver activos del mundo normal, ¿no? Ya se están tokenizando agua, se está tokenizando Ajá. electricidad, bienes raíces, entonces, para allá vamos, o sea, para allá vamos y en algún momento va a golpear, no de una manera muy fuerte porque va a ser todo un proceso, pero yo estoy seguro que vamos a llegar a eso. Exacto, ¿no? Y fíjate que tocaste un punto bien importante que a mí en lo particular me gusta mucho, la tokenización. Sí, A ver, no es muy famoso, claro, pero los principios de la tokenización sí existen desde hace tiempo. sí, Han invertido en crowdfunding, en fibras. ok, Esos son los principios básicos de una tokenización. Tú te vas a, no es por hacerle publicidad, a 100 ladrillos, claro, ¿no? Te colocas 1,000 pesos, 10,000 pesos y estás comprando una fracción de el edificio, la construcción, lo que sea. Eso es tokenización. A ver, y eso es lo que yo siempre he tratado de darles a entender a toda mi comunidad y a todas las personas que les he enseñado a lo largo de 7 años. Entiendan una cosa, no se vayan tanto por el tecnicismo, váyanse por las bases de un activo o de lo que están estudiando, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que a ver, el Bullrun, los NFPs, sáquense esa chingadera de la cabeza y empiecen a entender que las bases son lo principal. En este caso, la base de todos los cripto es que quiero entender y tú me corregirás. Blockchain, ajá. el papá de los pollitos que es el Bitcoin y las cadenas básicamente de transacciones. Yo lo que entraría blockchain y yo creo que resaltando el punto y tienes mucha razón, aprender un poco de macroeconomía. Sí, Al final del día. eso Básico. debería ser. Yo siempre he dicho, bueno, no siempre, a lo largo de un tiempo para acá he dicho, psicología y economía o finanzas son canastas básicas, o sea, no puedes estar ahí sin saber para qué es el dinero realmente, ¿no? Entonces, eso es bien interesante. Y hablando de la tokenización, a ver, yo voy a ir de chismoso. Claro, A mí me contaron de un proyecto que está ok. saliendo. Sí, sí. Entonces, me gustaría saber y conocer más de ese proyecto para todas las personas que también nos están viendo. Claro, pues ahorita soy uno de los desarrolladores o desarrollador de un token. Decidimos hacerlo, va a sonar en la cuestión de inversión y todo un poco arcaico, pero decidimos crear una criptomoneda que se llama Donald Blanc, que es Blanc. De hecho, tenemos cerca de 23 días ahorita desde el lanzamiento y considero que va muy bien. Tenemos ya cerca de 1,500 personas como holders y tenemos una capitalización máxima que llegó a cerca de los $2 millones en 23 días. 23 días. Para que se den una idea, es una capitalización muy alta, realmente para el tiempo tan corto que se ha tenido. Exactamente. De lo demás, la verdad, no conocí mucho. A ver, primero que nada, desglosemos punto tras punto. ¿Qué es un token? Ok, un token pues es prácticamente digitalizar algo conforme a un sistema numérico. Es como yo te lo podría dar a entender, ¿no? Ok, Tú tienes no sé, tú tienes 100 camiones y la forma en la cual tú puedes
controlar o manejar esos 100 camiones sería tokenizándolos, ¿no? O sea, ¿sabes qué? De esos 100 camiones, pues tengo el activo o sea, tengo la propiedad de cada uno de ellos a través de la tokenización. Es prácticamente, lo voy a poner así, es un contrato que te da, un contrato digital que te da propiedad del activo por el cual lo estás comprando. A ver, no sé si vaya a ser bien o correcta la referencia que voy a hacer. Es como si tú tienes esos 100 camiones y el token es básicamente la logística de la transacción de esos 100 camiones. Ok, vale, entonces para que se entienda justamente es eso, ¿no? O sea, es la parte digital de la estructura sobre algo físico, Claro. ¿no? Ujú. Ok, ahora, ¿qué es esa parte de los inversores holders? Los holders. Los holders, pues prácticamente la palabra hold es sostener. Y de alguna forma, mucha gente, cuando entra al mercado cripto, hay un común denominador y creo que también eso hay que quitárnoslos, que es vuélvete rico rápidamente. Sí, vaya que lo tienes muy arraigado. Está muy arraigado, ¿no? O sea, mucha gente, y no porque no pase, afortunadamente tuve la oportunidad de hacer dinero a través de ello, pero es todo un proceso, ¿no? Y dentro Claro. del proceso, tú lo sabrás, como en el trading apalancado, hay sistemas, hay cuestiones de oportunidades que son temporales, hay cuestiones que, aunque tú quieras entrar, no puedes entrar. Entonces, el mercado es muy volátil y hay mucha gente que entra muy temprano a proyectos, ganan mucho dinero y piensan que ya son expertos. Y hay gente que aguanta por mucho tiempo, aunque el proyecto suba o baja, porque sabe que la esperanza de la ganancia es mucho mayor al comienzo, ¿no? Entonces el holder se caracteriza por eso, que son gente que ve una oportunidad en algún proyecto y adquiere el token y no necesariamente está especulando apalancado o está especulando con comprar y vender, comprar barato y vender caro, que a veces lo terminan haciendo al revés. Para muchos pasa muy seguido. Entonces, pues al final del día de ahí viene la palabra holder. Ok, magnífico. Fíjate que es curioso, ¿no? O sea, en lo particular yo siempre he visto hacer trading, cripto y demás como inversiones a corto plazo, Claro. ¿no? Yo me acuerdo de un caso que fue cuando yo empecé a escuchar e intentar indagar más Claro. sobre criptos, o sea, ¿qué fue? En el año 2020. Ok. Yo tenía un cliente, tío, mi historia es de que yo trabajaba dentro de los brokers y fue como empecé a iniciar dentro de este mundo. Pero a ver, yo tenía un cliente, me acuerdo que era médico, Ujú. y él invirtió cerca de $13,000, Ok. así en total. Y 9,500, me acuerdo perfectamente de los números porque mucho tiempo le estoy chingue y jode. Porque él metió $9,500 a una operación con Bitcoin. Ok. En ese entonces costaba, si no mal recuerdo, 13,000, más o menos. Yo le estoy chingue y jode, ya vende, ya vende, ya vende, ya liquida, que se va a caer, se va a caer. Sí. Tío, pues yo no sabía analizar Bitcoin ni nada, o sea, también soy honesto, ¿no? Ya hasta el final, me mudo a Guadalajara, ya no era mi cliente, y me llama, me dice, oye Alejandro, ya para que me dejes de estar chingando, así me dijo, ya vendí. Mm. Y yo, en ese tiempo llegó a $63,000. Ok, muy buena partida. Entonces, él apalancó muy poco su operación, terminó invirtiendo, a ver, $9,500. Un año después, terminó en $109,000. Sí. Fue cuando yo empecé a entender justamente las cripto. A ver, cripto no, sí puedes hacer spot, Ujú. pero no es como para que lo hagas tanto como al contrario de CFDs con trading apalancado, entre otros aspectos. Claro. ¿No? Entonces, Es que, bueno, hablando del tema, yo creo que este tipo de podcast es hacer consciente a la gente que quiere empezar a invertir o quiere, o ya es trader y quiere vivir de ello. Yo creo que es muy difícil vivir de cripto, te lo aseguro. O sea, yo también pasé por situaciones de sufrimiento, tanto con capitales externos como capitales propios, en el sentido de que es muy volátil y no estás condicionado a un soporte o una resistencia, ¿sabes? O sea, prácticamente el mercado cuando se vuelve bull run, o que es esta tendencia alcista que los mercados explotan, pues no hay quien lo pare. Y cuando viene esta parte de las correcciones, que es el bear market,
o que entran los osos, puedes pasarte con... Yo tengo activos que en su momento fueron $300,000, ahorita son $30,000. Pero también tengo activos que eran $1,000 y se volvieron $100,000, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, volviendo a este punto de que la gente quiere aprender a hacer trading, quiere aprender cómo invertir en cripto, creo que lo primero que tienen que saber es que es largo plazo, ¿no? Exacto. Es largo plazo, entonces es dinero que es que estás dispuesto a perder porque no sabes en qué te estás metiendo. Es una de las cuestiones que he vuelto a ver también, que muchos de los proyectos, la gente ni siquiera conoce quién está detrás de ellos. Y pierdes a ciegas nada más por ver un gráfico alcista. Entonces, pues sí, es un tema muy común. Sí, fíjate que es curioso. Yo siempre he comparado el trading con un negocio físico. Ujú. Perfecto, muy bien. Pues danos tus redes sociales para que Claro, nos sigan. me pueden encontrar en Instagram y X, que es principalmente las que más ocupo, como arroba criptovh. Y pues ahí estoy compartiendo un poco de mi estilo de vida, de lo que hago y pues información de cripto relevante a Magnífico. lo que De veo. todas maneras, aquí en la descripción del video van a encontrar el enlace a sus redes sociales para que vayan y lo sigan, aprendan de cripto. Digo, yo no les puedo ser de mucha ayuda en ese tema, pero sí que los puedo redirigir con gente que sé que sí sabe del tema. Entonces, Uriel, la verdad le agradezco infinitamente el tiempo, tu conocimiento y que hayas podido estar aquí con nosotros. No, pues a mí encantado de este gran podcast que se va a convertir ¿Verdad después que en el sí? 400, a ver si me invitas de nuevo. Claro que sí, o sea, aquí todos son bienvenidos realmente. Oye, Muchísimas gracias, no, Uriel. pues, Katy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Les recuerdo, mi nombre es Alejandro Ávila, fundador de BM Capital. Cuídense. Hasta luego. Listo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Ah, bueno.